Yo quiero primero escucharlos. Sí, bien, felices. ¿Qué más? ¿Quién siente que está aprendiendo algo diferente, algo distinto? Créame que hoy que estaba repasando la clase de hoy, em, el Señor me regaló un versículo que lo vamos a ver al final, que para mí, yo le decía a Jimmy que guau, o sea, no esperaba que este versículo que no está en el manual, pero creo que encierra todo lo que el Señor nos va a enseñar el día de hoy. Así que ahí donde estás, quiero que puedas olvidarte a quien tienes al lado, cierra tus ojos y vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por traernos a este lugar. Señor, gracias porque este regalo de que hemos aprendido en estos días trae mucho beneficio a nuestra alma, a nuestro espíritu, incluso a nuestro cuerpo. Te pedimos que podamos estar atentos a lo que el día de hoy quieres compartir con nosotros y puedas, Señor, darnos esas perlas escondidas que están en tu palabra para poder entender esta, esta fe en ti que es buena y que nos hace bien, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Yo quiero que ahí donde estás puedas tomar tu libro y cerrarlo. L. Cierra tu libro y en voz alta quiero que menciones para ti qué significa fe. En voz alta. Avanzar sin ver todo el camino. Avanzar sin ver todo el camino. ¿Qué más? Confianza absoluta. Lanzarse sin paracaídas. Convicción de lo que no es visible. Es un regalo. Din, 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 din. ¿Qué más? Ay, ¿quién que está alzando la manita? Sebas. Creer que lo imposible es posible. ¿Por qué le hice el din, din, din a Camila? Porque entendí leyendo un versículo que es Efesios 2, 8 al 9, que lo vamos a leer más adelantito, que así como la gracia, la fe también es un regalo. Pero ahora sí puede abrir su libro y anote eso. Todo lo que dijimos es válido, muy válido. Pero la fe es un regalo. ¿Y quién da ese regalo, Camila? El Padre. Y y si usted se da cuenta, en el bosquejo que tenemos en el libro, tenemos dos versículos iniciales. Marcos 11, 22 al 24, está ahí, usted lo puede leer más adelante. Y el otro es Santiago 2, del 14 al 16. En Marcos, Jesús es tan claro en su respuesta que le dice a sus discípulos en medio de una circunstancia que estaban pasando en un mar, estaba muy movido y él les llama la atención. ¿Y qué es lo primero que usted lee en esa segunda línea? Tened fe en Dios. Está en modo, boom, imperativo, en modo tan claro de poder entender todos hasta el día de hoy que tengamos fe en Dios. Y Santiago nos dice, también está ahí súper corto, que la fe, ¿qué dice? Sin obras es muerta. Y una vez yo me acuerdo hace unos añitos atrás que en un living home estábamos viendo algo muy parecido de este tema, pero en esta clase lo que vamos a escarbar es específicamente esta fe en Dios, que es un regalo, que es lanzarse en paracaídas, que es tener la convicción, que es tener una confianza plena. Y muchas de las respuestas que ustedes dijeron, en realidad es todo lo que dice, lo que podemos tener como un concepto propio de lo que es la fe. Ok, hay 3 puntos en tu libro que los vas a poder ver. El primer punto dice lo que puedo conseguir por la fe. Y antes de esto quiero decirte que si yo uno el versículo primero que vimos de Marcos y Santiago, me está invitando a que mi fe es algo activo y no pasivo. Y esa es una palabra clave que te quiero dejar. La fe es activa y no es pasiva. Y para ella
para ello vamos a ver 3 puntos de cómo puedo conseguir la fe, cómo incrementar la fe. Ya vamos a poner ahí un versículo que vamos a conversar. Y el tercero, cómo vivir una fe como un grano de mostaza, que también ya vamos a conversar de esto. Primer punto, lo que puedo conseguir con la fe. El versículo que yo desde el día de hoy le quiero invitar a que se lo aprenda y lo tenga súper presente. Efesios 2, del 8 al 9. ¿Quién se anima a leerlo en voz alta? Dale, Kevin. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Palabras claves. Lo que yo le decía al din, 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 de la respuesta de Cami. Así como la gracia también es un regalo, algo que no nos merecemos, pero Jesús en la cruz quiso intercambiar, quiso darnos una nueva naturaleza. Esa es la gracia que hoy en día vivimos. Y la segunda palabra clave que dice ahí es por medio de la fe. Y esta fe que dice que es don de quién, es un don de Dios. ¿Quién recuerda el fruto del Espíritu Santo? ¿Se acuerda que ahí también está la fe como parte de ese fruto? Entonces, por ende, es un regalo que también viene a raíz de poder entender de que Dios tiene dentro de un plan darnos herramientas y darnos piezas claves para poder vivir. La fe es una de esas piezas claves para poder vivir. Entonces, en este punto, ¿qué puedo conseguir con la fe? Salvación. El segundo, el que a veces uno ve, pero a veces no cree que pueda ocurrir, que es milagros y llenura. ¿Qué dice Gálatas 3:5? Dice, aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, lo hace por obras de la ley o por el oír con fe. Es una pregunta que está en ese versículo. Y si usted se pone a analizar por qué aquí viene por qué este versículo está a referencia para milagros y llenura, porque ¿quién de ustedes no le ha pedido al Señor y al Espíritu Santo, lléname de tu Espíritu? Lléname de tu Espíritu. Yo creo que es una oración que muchos de los que estamos aquí regularmente la hacemos. Y eso viene, y eso es parte del resultado de tener esta fe en Dios. Dios se mueve por fe, mas no por el esfuerzo humano que tú hagas. Entonces, no puedes hacer humanamente algo que provoque un milagro. ¿Sí han escuchado que para que un milagro se produzca tiene que haber una base natural? Entonces, lo sobrenatural, ¿qué sería para que ese milagro se produzca? La fe. Más adelante vamos a ver algo muy claro, en el punto 4 específicamente. Ok, el tercero, ¿qué dice? Es sanidad. Sanidad ¿se acuerdan la clase pasada de estas oraciones transformadoras? Esas oraciones transformadoras que Johan nos estaba dando al final, que eran algunas, yo las anoté, eran como 5 o 6. Estas oraciones específicamente, puedo yo decirte, eran 5. Eran unos tips para poder conseguir esta oración transformadora. Y específicamente, en medio de esa oración transformadora, es que viene sanidad física, viene sanidad espiritual, viene sanidad al alma. Y Santiago 5 nos dice eso. También menciona en este versículo que la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Esta oración es una oración sanadora que trae específicamente sanidad al cuerpo, al alma y al espíritu. Entonces, como consecuencia de lo que puedo conseguir por la fe, es sanidad. Yo no sé quién de aquí ha tenido alguna vez un dolor de cabeza, un malestar y ha orado. Y el Señor sana, ¿verdad? ¿Qué produjo esa sanidad? La fe. La fe en Dios, en que Dios lo va a hacer posible. Ahora, el punto 4, que justamente contiene un versículo que lo tengo tatuado en mi corazón y en mi cuerpo.
dice, capacidad para enfrentar retos. Y aquí pone el ejemplo que está en Mateo 14, 28, 31, que es cuando Pedro camina sobre el agua. Naturalmente, la acción de caminar es una acción que física, ¿verdad? Pero ¿qué pasó aquí? La fe que tuvo Pedro con la palabra que Jesús le da, que le dice en este versículo, ven. ¿Y Pedro qué hizo? Caminó. Fue hacia Jesús. ¿Sobre qué estaba caminando Pedro? Físicamente sobre el agua, pero espiritualmente y de forma sobrenatural, él estaba caminando sobre la palabra que Jesús le había dado. Ven y camina. Entonces, el punto 4 es, si Pedro pudo hacer algo que sobrenaturalmente, a veces uno no lo espera que suceda, el punto es que hay capacidad para superar retos internos, externos. Hay la capacidad de poder superar desafíos que naturalmente se te puedan presentar, pero con la fe en Dios, esto es posible superar. Amén. El punto 5, superar problemas. Muy parecido, otra vez en el agua. Jesús con sus discípulos. En este caso era una tormenta. ¿Quién de nosotros no ha tenido una tormenta en nuestra mente, en nuestros pensamientos, en nuestros sueños? Hay tormentas que internamente y externamente Jesús te ayuda a calmar. Así como ese mar agitado, esa tormenta fuerte que redacta justamente Mateo 8 del 23 al 26. Y es así como yo quiero hoy que puedas pensar, ¿qué tormenta estoy viviendo de forma interna? ¿Y cuáles son las respuestas o cuál es la palabra que estoy buscando para que esta tormenta empiece a calmarse? Estoy cogiendo la palabra, estoy escuchando voces que me alimentan, estoy rodeando de personas que me edifican. Yo creo que hay varias acciones que nosotros humanamente debemos de acciones. Recuerda, la fe es acción, no es pasividad. ¿Qué mentiras está acechando mi enemigo alrededor mío que me está atormentando con pensamientos? Entonces, si la palabra dice en este punto de que yo tengo por medio de la fe capacidad de superar problemas, ¿cómo se alimenta la fe? Ya la veremos más adelante. Ok, punto 6, ¿qué más tengo como consecuencia de esta fe? Respuestas de Dios. Algo que me gusta mucho, que escuché hace poco y es muy cierto, desde que lo escuché lo empecé a repetir, Dios siempre habla. Y si Dios está hablando siempre, ¿quién está fallando? ¿Nosotros que no le estamos escuchando? ¿No estamos sentándonos en esa mesa, en esa silla, en ese espacio separado para poder escucharlo? Y sí, hay veces que Dios también guarda silencio por amor, dice su palabra, pero también es una respuesta, también es una forma de comunicarse, porque es como, ya tal vez ya te lo ha dicho, ya te lo dije, y no estás recordando la instrucción. A veces pasa en varias situaciones de los otros. Y para esto tienes ahí también un versículo, primera de Juan 5:14, ¿ok? El punto 7 es uno de mis versículos favoritos, eso sí lo voy a leer. Está en Mateo 6, del 25 al 34. La repetitiva, la que siempre solemos decir es, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La palabra clave, ¿cuál es? Buscar. Nuevamente, accionar. Estoy accionando, estoy tratando de ver cuáles son estos beneficios que tiene por seguir del Señor. Pues bueno, la palabra aquí nos habla de una prosperidad integral. ¿Qué quiere decir esto? Una falta de nada. Quiere decir de que si yo estoy tratando de buscarlo, Él lo que está haciendo es, dice también en otro lado, que Él se deja encontrar.
Entonces mi accionar diario es buscarle primeramente. ¿Se acuerdan de primero lo primero? Quienes han estado un poquito más de tiempo aquí. Mi primer tiempo, mi primer momento del día, entregarlo. Hay veces que no, que por la agenda diaria no se puede tener un buen tiempo, pero recuerden el ejemplo que hace poco, la semana pasada justamente, conversábamos con mi hijo mayor y era separar el tiempo, separar el tiempo. Mi hijo mayor y el menor comparten habitación y algo que es muy gratificante es empezar a ver que un niño de 13 años, perdón, adolescente, de 13 años, va y busca un aposento solo para buscar una dirección de Dios. Y, y yo digo, si una persona de 13 años que está ejerciendo una edad un poco complicada, eh, entendió la necesidad de buscar a Dios en sus primeros minutos, creo que cuando somos adultos se nos hace un poco más difícil porque las razones que anteponemos creemos que son justificadas, son válidas, pero en realidad es buscarle primero. Estamos usando nuestra fe solo para pedir cosas, y esto quiero que lo medites, o le estamos para vivir plenamente en Jesús. La fe no es un sentimiento, eso está clarísimo. La fe es una decisión firme de creer en Dios y actuar en consecuencia de esa fe. Por eso la fe tiene que ser activa. Ok, punto 2. Y aquí es donde viene una conversación que tuvimos en este punto. Si bien es cierto la lectura de Lucas 17:5, no sé quién, yo la voy a leer, justo la descargué aquí, un poquito larga, pero es una historia donde estaban los discípulos y le dicen al Señor, aumentanos la fe. Y yo digo, Señor, ¿por qué no fuiste tan claro en responder? Sí, claro, te lo aumento en las mañanas, en las noches. O sea, pero su respuesta fue, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a ese sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Pero, en otras palabras, si ves ese árbol que está ahí plantado, dile que salga de la tierra y que se vaya a plantar en el mar. Y esa parábola, esa forma de responder de Jesús, lo que hace pensar, lo que me hace a mí Belén, entender con este versículo es, ya te di fe, lo que te corresponde hacer es ponerlo en obra. Lo que te corresponde hacer es decir para que se haga y poder ver con tus ojos lo que es ser una fe activa. Entonces Jesús nos invita hoy a poder pensar, ok, tengo la fe que el Señor me ha dado, me corresponde entonces ponerla en práctica, ejercerla, ejecutar. Está en nosotros como discípulos poder ponerla en obra, avivarla constantemente y empezar a decir, ok, con lo que me has dado, con eso estoy. Pero ahora, claro, humanamente nosotros necesitamos poder ponerla en ejercicio y aquí no me dejarán mentir. Por ahí dicen que lo que no se usa se oxida, se atrofia, se queda inmóvil y cuando tienes que volver a usarla duele, ¿verdad? Cuando quienes han estado enyesados pueden dar fe de esto. Necesitas terapia. Entonces el Señor nos da en su palabra 2 puntos para poder incrementar. Pero cambiemos esa palabra a activar, a ejercer, alimentar, a poder convencerme humanamente lo que necesito hacer para poner en práctica esta fe. La palabra dice en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, ¿qué debo hacer? Escuchar la palabra. ¿Se acuerdan cuando una vez Gaby dijo, ok, ¿quieres escuchar palabra de Dios? Lee la Biblia en voz alta. Eso es lo que tenemos que hacer. Leer
y leer la Biblia. Y otra herramienta que nos da la misma palabra es oración y ayuno. Separarnos, separar tiempo, separar jornadas para poder buscar esa palabra que Dios nos tiene que dar. Si bien es cierto, dijimos que no era un sentimiento la fe, pero a veces puede ser que tú analices y digas, yo siento que mi fe está débil. Esto no significa que Dios te abandonó, no significa de que es algo con Dios, algo con nosotros. Entonces nosotros tenemos que empezar a alimentarla y poder ir a estas 3 herramientas, oración, leer y ayuno, para poder decir, ok, Señor, volví a escuchar de tu palabra, me volví a conectar a tu sintonía, ahora sí puedo caminar sobre el agua. Ok, entonces es nuestra responsabilidad como discípulos mantener esta fe activa. El punto 3 y el último, ¿quiénes han visto un grano de mostaza? Hoy Vivi me pregunta qué necesito para la clase. Yo estaba así de decirle un grano de mostaza y como después termina, pero después dije no. Un grano de mostaza es bien chiquito y es una de las semillas más pequeñas. Pero ¿sabes qué? El grano de mostaza no se ve por su tamaño, sino por el fruto o por quien se va a llegar a convertir. Yo quiero desafiarte a que así como Dios te ve, tú empieces a verte. No te veas pequeño, que tienes recién poco tiempo caminando en la fe. Yo quiero que puedas verte como esa hortaliza grande que permite la fe que se pueda desarrollar. La fe que Dios ha depositado en cada uno de nosotros es para que nosotros podamos crecer y producir, escucha, frutos visibles. Por eso la fe sin obra es muerta, porque si no hay un fruto visible de lo que estamos viviendo, de lo que estamos leyendo, de lo que estamos orando, si no hay un fruto visible de ello, entonces ahí es donde es muerta la fe, porque Dios ha dado como un regalo, porque Dios ya nos ha dado la fe como un regalo, pero nosotros, ¿qué estamos haciendo con ese regalo? En conclusión, amigos, yo creo que aquí todos nos anhelamos y formamos para ser discípulos de Dios. La fe en Dios debe reflejar mis acciones. No puedo decir creo en Dios y no obedecer lo que su palabra dice. No puedo decir que, ¿cuál es la visión de nuestra casa? Amar y servir es lo que hacemos. No puedo decir que amo y sirvo y no demostrarlo, porque es parte de una acción. Yo quiero dejarte 4 puntos que tú puedas analizar y empezar a decir, ok, bajo estos 4 puntos voy a filtrar si estoy siendo consecuente con lo que yo estoy diciendo que tengo fe en Dios y estoy haciendo. Primero, creer y actuar conforme a lo que Dios dice, aunque no vea resultados inmediatos. Y de eso hay mucho en la Biblia, muchísimo. Pero tengo que empezar a creer y actuar. El punto 2, alimentar mi fe diariamente con oración, lectura y a los que se nos hace difícil ayunar, procurar hacerlo. ¿Ok? El día de ayer subí un meme que decía, por el bien de la humanidad, deme café. Ya sabemos que el café no es parte del ayuno, no me tira. Pero bueno, eso es importante, poder decir, Señor, yo no sé si a veces uno decide ayunar cosas banales, perdón, quienes lo han hecho, con todo el respeto lo digo, pero si bien es cierto, a veces uno decide ayunar ciertas cosas, por ejemplo, redes sociales, es algo banal, pero en realidad representa mucho en el tiempo de una persona hoy en día, así que es válido. No ayune trabajo, no ayune tiempo con su familia, pero sí ayune tiempos de deleite como es comidas. ¿Ok? Si soy de las personas que piensa que necesito levantarme y desayunar de una, pues Señor, te entrego estos minutos que para mí son necesarios para mi buen sentido del humor. ¿Ok? Punto 3, obedecer sin excusas, incluso cuando sea algo pequeño.
4, servir y amar a otros, porque la fe sin amor no es una fe verdadera. Ok, vamos con el cierre, que es un versículo que creo que habla mucho de todo. Ok, el punto 3, obedecer sin excusas, incluso en lo pequeño. Obedecer a Dios, ¿no? Y el 4, amar y servir a otros, porque la fe porque la fe sin amor no es una fe verdadera. Es decir, la fe que agrada a Dios es la que me mueve, es la que me hace actuar, la que me hace amar. Una vez aprendí, ama rápido, perdona rápido, es parte de tener fe. Y la fe también me hace perseverar, que cuando otros nos vean a nosotros puedan decir, ahí en esta casa, en estos líderes del living, viven por fe. Ok, quiero que anotes 2 de Pedro 2, del 1 al 11. 2 de Pedro 2, 1, del 1 al 11. ¿Se acuerdan de Pedro? El mismo de las aguas. Dígame, ese señor dice, ok, Señor, tú dijiste que Abraham es padre de la fe, pues yo le sigo a Abraham. Dice Pedro en su presentación, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia, a la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe inigualablemente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Escuche esto. Con todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su poder divino, por su divino poder. Otra vez, ¿de dónde proviene? De Dios. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina. ¿Con quién? Baja la mano, Cris, que está en la cámara. Ah, perdón. Sí. Podemos editar. 2 de Pedro 1, capítulo 1, versículo 1 al 11. ¿Sí? Es para ver si están atentos, porque por ahí vi que estaban dormidos. Ok. Pero no importa, usted escuche lo que yo le estoy leyendo. Me corta la inspiración, pues. No importa, le voy a leer. Y está bien. Le voy a leer desde donde me quedé. Desde el versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina. ¿Con quién intercambiamos naturaleza pecaminosa por naturaleza divina? Por medio de Jesús. Entonces, téngalo presente. ¿Y qué pasa con esta naturaleza divina? Dice el 4 mismo, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe. ¿Qué dice que añadamos? Virtud. Y a la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio y a la paciencia y a la piedad, afecto fraternal, o sea, amor. Porque si esas cosas están en nosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por el cual, amigos de Living, tanto más procurad hacer firmes vuestra vocación
y elección, años de experiencia. Si han escuchado que cuando uno lee un libro está tomando bastantes años de experiencia del autor, yo quiero tomar eso de Pedro y creo que todos los que estamos aquí, poder estar firmes que nuestra fe va a producir todo esto, firmes que la fe en Dios va a darme esa entrada, como dice aquí, amplia, generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesús. Así que, amigos, ha sido esto por esta clase y vamos a orar, ¿ok? Amado Jesús, gracias por ese intercambio que hiciste en la cruz, de darnos llevarte nuestra naturaleza llena de pecado y darnos esa naturaleza divina que proviene de ti. Gracias porque en ese pacto, Señor, que tú hiciste, de que nosotros estemos en ti y tú en nosotros, Padre, yo tomo esa oración que hiciste antes de ir a la cruz en Juan 17, mi Dios. Gracias, Padre, porque tú empiezas a vernos a cada uno de nosotros como lo que ni siquiera nosotros vemos, mi Dios. Gracias porque tú tienes esa confianza en que somos discípulos tuyos, hijos llamados y separados para poder accionar esa medida de fe que tú nos has dado a cada uno de nosotros. Gracias, mi Dios, porque por medio de ella hemos creído en nuestra salvación, por medio de ella hemos creído en que tú haces milagros, que nos das esa llenura del Espíritu Santo necesaria, que da sanidad, que nos ayudas a resolver problemas, que nos das esa prosperidad integral. Mi Dios, gracias porque sabemos que tú eres ese Dios soberano que nos ves como ese fruto grande que está listo, Señor, para poder ser cosechado, mi Dios. Te pedimos que en medio de cada uno de los que estamos aquí puedas alinear, Señor, nuestro corazón al tuyo, que podamos, Señor, entender por medio de tu palabra, por medio de la oración, por medio del ayuno, que esa fe que tú nos dices es para activarla, para ejecutarla, para poder ponerla en práctica. Y, Señor, con la finalidad de que incluso considerando ese temor que tú nos dices para